Génesis podemos describirlo como el libro de los orígenes. Es el origen del universo. Nos habla del origen del hombre, el origen del matrimonio. Nos habla de la familia, del Estado, el origen del pecado, el origen del Evangelio, el origen del pueblo de Dios. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, Génesis nos habla acerca de nuestro Dios. La Biblia nos narra a nosotros la historia de Dios. Y especialmente en esta última sección del libro, que va del capítulo 37 al 50, es evidente que hay algo muy particular que se nos está enseñando en Génesis, y es la fidelidad de Dios a su promesa. En Génesis capítulo 15, Dios vino a Abraham a su tienda y le hizo una promesa. Dios le daría a Abraham un hijo y haría de su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Le dijo que le iba a dar una tierra, y para confirmarlo pasó en medio de animales que Abraham había partido por la mitad, para impregnar la mente de Abraham con esa realidad. Si yo no cumplo lo prometido, que me pase lo mismo que a sus animales. Dios estaba imprimiendo en la mente de Abraham la realidad de que él es fiel a su palabra. Pero en esa promesa Dios le dijo esto: pero ten seguro esto, que tu descendencia, esa descendencia que te he prometido, será esclava en tierra ajena por 400 años. Pero un día, cuando acaben esos 400 años, cuando llegue al colmo la maldad del amorreo, yo vendré, visitaré a esa descendencia tuya y los sacaré con mano poderosa. Porque Génesis, a partir de ese momento, nos empieza a mostrar cómo es que Dios va a llevar a la descendencia de Abraham a esa tierra para ser esclavos. Y Dios lo hizo por medio de José, hijo de Jacob. Fue así que Dios llevó a su pueblo a Egipto. Sin embargo, inicialmente los llevó para cuidarlos, para protegerlos. Los llevó a la tierra de Gosén. Gosén serviría como un nuevo Edén para el pueblo de Dios. Ahí se multiplicarían y fructificarían. Serían protegidos de todo mal. Y eso fue lo que Dios hizo. Aquí en el capítulo 49, Jacob ya tiene 17 años de haber entrado en Egipto con sus hijos y sus familias. 70 personas han entrado ya en Egipto. Y Jacob está a punto de morir. Él está enfermo, no sabemos de qué enfermedad. Lo que sí sabemos es que el patriarca sabe que él está a punto de morir. Él tiene muy poco tiempo antes de ser reunido con sus padres, Abraham e Isaac. Y entonces, con ese peso sobre sus espaldas, llama y convoca a sus hijos delante de él. Y la razón, muy probablemente, es que Dios le había dado a Jacob un mensaje, una profecía que debía él darle a sus hijos. Una cosa debía hacer Jacob primero. Él debía adoptar como sus hijos a los hijos de José, Manasés y Efraín. Y es lo que hace en el capítulo 48. Pero también hay un mensaje que Jacob le debe dar a sus hijos. Un mensaje de parte de Dios con respecto al futuro de ellos. En el versículo 1 del capítulo 49, Jacob le dice lo que la profecía involucra, es lo que a ellos les va a suceder en los postreros días.
El primero entonces que fue llamado para darle ese mensaje fue Rubén, el primogénito de Jacob. Y en los primeros versículos vemos cómo Jacob demuestra en sus palabras la gran estima que le tenía a Rubén. Él era su primer hijo, el símbolo de su virilidad, quien por ser el primogénito tenía el derecho de la herencia, el liderazgo, el gobierno de su familia. Sin embargo, Jacob, en lugar de bendecirlo, lo maldice por su pecado contra él en el pasado. El castigo de Rubén sería no ser el principal en su familia. Él no tomaría el estandarte de la familia y más bien se volvería irrelevante en ella. Los que siguieron fueron Simeón y Leví. Y casi todas las palabras de Jacob hacia Simeón y Leví fueron una maldición. El carácter de estos hombres había sido perverso en Siquem. Armas de violencia les llama Jacob. No solo habían sido hombres airados, incontrolables, impulsivos, sino que habían sido también hombres crueles. Vengando a su hermana Dina, no solo mataron a todos esos hombres en Siquem, sino, dice Jacob, desjarretaron toros. Desjarretar toros es hacerle daño a las patas y dejarlos vivos. Eso es la crueldad, o fue la crueldad de Simeón y Leví, solo por hacer daño. Maldito su furor, les dice Jacob. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Su castigo, ser esparcidos en Israel. Y esto se cumplió. Sus descendientes no heredarían tierras, más bien estarían en medio de sus hermanos. El turno ahora le ha llegado a Judá, el cuarto hijo de Lea. Pero qué palabras tuvo Jacob para él. Qué revelación de parte de Dios para Judá. En este poema de Jacob, en esta profecía que tenemos en el capítulo 49, se enfoca Jacob en dos de sus hijos, Judá y José. Obviamente José, ¿verdad? Por todo lo que Jacob entiende Dios hizo por medio de él para cuidar a su pueblo. Pero la mayor bendición, la más importante, la de más peso, fue la bendición que Jacob le da a su cuarto hijo. Ahora, lo que debemos entender es que estas palabras que le fueron dadas a Jacob de parte de Dios acerca de Judá no fueron una recompensa por algo en Judá o por algo que Judá hubiera hecho. Esta profecía tenía su fundamento única y exclusivamente en la gracia de Dios, como todo lo demás en la vida del pueblo de Dios. Y debemos recordar quién fue Judá. Al inicio del capítulo 37 vemos que Judá no era un buen hombre. Él no era un hombre de virtud, no era un hombre justo. Como Rubén, como Simeón y Leví, los hermanos que acababan de pasar al frente de su padre, Judá era un hombre envidioso de José. Los celos de Rubén, Simeón y Leví y el resto de sus hermanos hacia José eran los mismos celos que tuvo Judá. El mismo odio de ellos hacia su hermano fue el mismo odio de Judá. Cuando Judá fue a Siquem a pastorear sus ovejas con sus hermanos y todos vieron venir a José hacia ellos, Judá es uno de los que planea matarlo. Y después cuando Rubén interviene, él dice: "Hey, no hagan eso". Y lo meten en un foso. Judá fue la mente que ideó el plan de venderlo a su propio hermano, a los ismaelitas. Como sus hermanos, Judá era un hombre envidioso, celoso, lleno de odio, irrespetuoso de su padre y malvado. Por eso es que tenemos nosotros en nuestra Biblia el capítulo 38. Porque como han dicho otros teólogos, este Toledot, esta parte final del libro de Éxodo, nos habla mucho de José, pero se trata principalmente de Judá. Judá no solo era todas esas cosas, él era también un hombre inmoral.
Habiendo estado viviendo en la casa de su padre por algún tiempo, después de haber vendido a José impenitentemente, José se va de su casa, deja a su familia y se hace amigo de un cananeo, Hira. Y estando entre los cananeos conoce a una mujer cananea y se casa con ella. Algo que sabemos ya en el libro de Génesis es prohibido para la familia de Abraham. Algo que Judá sabía muy bien. Él conocía cómo fue que Abraham buscó una esposa para su abuelo Isaac. Y con esa mujer Judá tiene 3 hijos, Onán y Sela. Y Onán, nos dijo Moisés, eran hombres perversos y Jehová los mata. Sela es el que queda, pero era muy joven para dárselo de esposo a Tamar, que era la esposa de primero. Judá entonces engaña a Tamar diciéndole, vete a la casa de tu padre y espera que Sela crezca y yo te lo daré. Pasan el tiempo, Sela crece y nunca cumple Judá su palabra. Tamar no se quiere casar con nadie fuera de la familia de Jacob. Ella tiene más celo. La promesa que Dios había dado a la familia de Jacob que el mismo Judá. Y ella espera y nunca le cumple su palabra. Pero Judá, siendo un hombre inmoral, un día que va a trasquilar sus ovejas, y Tamar, sabiendo que ese era el tiempo en que Judá hacía esas cosas, se viste como ramera. Judá se llega a ella y la deja embarazada, pensando que era una ramera, satisfaciendo él su carne. Tamar tiene un hijo, todo el mundo se da cuenta que está embarazada, y Judá entonces dice, ahora sí está mi oportunidad de acabar con la vida de esta mujer que ha matado a mis hijos, a Onán, y quiera Dios no mate a Sela. Y entonces dice, sáquenla de su casa y quémenla. Tamar había sido astuta y se había dejado ciertas posesiones de Jacob. Cuando llegan a matarla, y está Judá, cuando llegan a matarla, Tamar dice, del hombre de quien son estas cosas, es mi hijo. Y Judá se da cuenta y dice, más justa es ella que yo. Y esas palabras yo las interpreto como Judá entendiendo, yo soy un impío, yo soy un injusto. Esta mujer ha tenido más celo por la promesa de Dios a mi padre Jacob que yo mismo. Y a partir de ese momento Judá es otro hombre, es otra persona. Y esto lo vemos que cuando llega el hambre a la tierra y Jacob tiene que enviar a sus hijos a Egipto para comprar alimentos, es evidente que Judá fue transformado por Dios. No solo le asegura a Jacob que él va a cuidar a Benjamín con su propia vida, sino que cuando José planea dejarse a Benjamín y sabiendo Judá que eso va a traer la muerte de su padre, Judá dice, no, que quede yo en lugar de él. Toma mi vida en sustitución de mi hermano Benjamín. Fue en ese momento cuando José ya no puede más y entonces entiende que Dios ha hecho una obra en todos sus hermanos, no solo en Judá. Y llora y se revela a ellos y les dice, yo soy José, vuestro hermano. Y fue por eso que Judá se convierte en el líder de la familia de Jacob. En Crónicas, 1 Crónicas 5:2 dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. De nuevo, no por algo en él o por algo que Judá haya hecho, sino por la gracia de Dios. Porque de él, mis hermanos, vendría el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Como escribió Ambrosiaster en el siglo IV, comentando esta sección de Génesis 49. Aunque le dio autoridad a José por un tiempo,
Fue Judá, sin embargo, a quien puso a la cabeza de todas las tribus, no para que todos los que son de la tribu de Judá sean dignos de preeminencia, sino porque el Salvador, que es el verdadero rey, iba a salir de la tribu de Judá según la carne. Esta profecía entonces que tenemos en los versículos 8 al 12 de Génesis 49, tiene como fundamento el hecho de que Dios le había complacido traer al Mesías de Judá. Y lo que vemos en esta profecía son 4 cosas: la alabanza, el poder, la preeminencia y la abundancia de Judá. Y esos van a ser los 4 puntos que vamos a estar viendo en este sermón. Veamos entonces primero la alabanza para Judá, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Muy probablemente Judá, habiendo escuchado la profecía de su padre para con Rubén y para con Simeón y Leví, él probablemente estaba esperando algo terrible para él. Él sabía lo que él había sido en el pasado. Sin embargo, Judá no tenía idea del oráculo que su padre daría sobre él. Y lo primero que le dice a Jacob es: Judá, te alabarán tus hermanos. Judá significa alabanza. Jacob está usando aquí un juego de palabras. ¿Ustedes recuerdan cuando Lea queda embarazada su primera vez? Le llama Rubén a su hijo. Ella es la menospreciada de su esposo. Ella sabe que Jacob ama por sobre todas las cosas a Raquel. Y ella tiene el primer hijo y ella dice: ahora sí me va a amar mi esposo. Y Jacob no la ama. Tiene su segundo hijo con la misma esperanza. Y Jacob no la ama. Tiene su tercer hijo con la misma esperanza. Ahora sí mi esposo me va a amar. Y Jacob no la ama. Pero cuando nace Judá, ella dice: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Judá significa alabanza. Judá fue la alabanza de Lea, su madre, a su Dios. Ya ella no estaba esperanzada, poniendo su esperanza, su amor en su esposo, sino en su Dios. Y le llama alabanza a su cuarto hijo. Entonces, cuando Jacob dice: Judá, te alabarán tus hermanos, lo que está haciendo es usando un juego de palabras. Judá, te judarán tus hermanos. Además, noten lo que dijo Jacob al final del versículo 8: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Recuerdan cuando Dios le da aquellos 2 sueños a José? Unos él se los repite a sus hermanos y sus hermanos lo odian más. Pero el otro sueño, el segundo, en donde el sol y la luna y las estrellas, 11 estrellas, se inclinan hacia él se lo cuenta a su padre. Jacob lo reprende. Pero se nos dice en Génesis que Jacob guardó en su corazón ese sueño. Notemos que Jacob no le dice a Judá: los hijos de tu madre se inclinarán a ti. O sea, no es solo Benjamín. No es solo Rubén, Simeón y Leví, y luego Isaacar y Zebulón, sino los hijos de tu padre, las 12 tribus de Israel. Todos mis hijos se inclinarán ante ti. Esto obviamente se cumplió parcialmente en la vida del rey David, descendiente de Judá. En 2 de Samuel capítulo 5 se nos cuenta que las 12 tribus vienen a alabar a David y a inclinarse delante del rey. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y tú lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, se cumplió parcialmente en la vida del rey David.
esta promesa. Pero esta profecía se cumple últimamente en la persona del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5, Juan es subido al cielo en una visión por el Espíritu Santo. Allí él ve un trono, ve al Señor sentado en ese trono, ve en su mano un rollo que nadie puede abrir. Juan llora. Un anciano se le acerca y le dice, lo trata de calmar. Y le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él oye de un león de la tribu de Judá. Y dice Apocalipsis 5 que Juan se vuelve y lo que ve es un cordero como inmolado. Y Juan aprecia toda la multitud en el cielo, alabando al león de la tribu de Judá, cantando un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta profecía de Jacob se cumplió y se cumplirá finalmente en el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, quien cuando venza, todos estaremos delante de Él, postrados, alabándolo por la eternidad. Segundo, esta profecía Jacob habla del poder de Judá. Versículo 9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Notemos en primer lugar la progresión de las palabras de Jacob. Habla primero de Judá como un cachorro de león, luego como un león y luego como un león viejo. Este símbolo, esta simbología se encuentra aquí en la profecía de Jacob para hablar del poder de Judá. El león en la antigüedad era un símbolo no solo de majestad, sino de poder. En Números 24, Balaam, el falso profeta, dice esto de Israel: se encorvará para echarse como león y como león, ¿a quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Por qué no despiertan a la leona o al león? Por temor. Porque si se despierta, usted sabe que tiene el poder para despedazarlo. También el profeta Miqueas usa esta imagen en el capítulo 5 de su profecía. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Poder. Por eso es que Jacob dice estas palabras acerca de Judá. Por eso la imagen que se da de Judá como un león se convertiría en algo común en las Escrituras. Porque el león es símbolo de poder. El cachorro de león es ese león joven, ágil, que caza, que mata. Ese es el cachorro de león. El león maduro es aquel que se echa porque no le teme a nada. Él sabe su poderío. Él sabe que nadie se va a atrever a hacerle algo mientras duerme. Y con toda calma se echa a dormir. Y el león viejo es aquel que atemoriza. ¿Quién lo despertará? Esa es la imagen de poder que esta profecía da a entender de Judá. Por eso es que el versículo 8 dice: tu mano en la cerviz de tus enemigos. Este león va a vencer a sus enemigos. No hay duda alguna. Él tiene el poder. Como dijo David en 2 Samuel 22:41, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Como dijo David en el Salmo 18, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea.
Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. David está aquí ilustrándonos el poderío del Mesías. Y así fue David, un conquistador, un hombre temido por sus enemigos, por su gran poder. Pero a quien apunta esta profecía es ultimadamente al Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que tiene poder. Él es ante quien Juan cayó como muerto cuando lo escuchó y se volvió a verlo en Apocalipsis capítulo 1. Y Él es quien vendrá, como dice Apocalipsis 19, montado sobre un caballo, su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá y destruirá a todo aquel que no dobló su rodilla delante de Él en esta vida. Y los destruirá, porque Él es poderoso. Tercero, vemos también la preeminencia de Judá. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a Él se congregarán los pueblos. Entonces, esto nos habla a nosotros de preeminencia con respecto a Judá. No será quitado, dice Jacob, el cetro de Judá. Un cetro simboliza realeza. El legislador literalmente es una vara o un báculo que se usaba también los reyes cuando se sentaban al trono para gobernar. Y lo colocaban entre sus pies frente a ellos para mostrarle a todos que ellos eran los reyes, los legisladores. Balaam en Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Ciertamente esta profecía se cumpliría en la tribu de Judá. Judá fue la tribu a la que Dios escogió y le dio preeminencia sobre todas las demás tribus. En la gran mayoría de listas de las tribus de Israel, la gran mayoría son lideradas por Judá. Cuando Israel iba a tomar la tierra prometida, cuando iba a pelear contra sus enemigos, ¿saben quién fue la tribu que lideraría esa batalla? Judá. Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién tendrá la preeminencia? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. También se cumpliría en la vida del rey David. De nuevo, 2 Samuel 5, las 12 tribus vienen y reconocen que Dios le ha hecho a él príncipe sobre su pueblo. Pero sobre todas las cosas, esta profecía se cumpliría en el Mesías venidero. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? ¿O quién es Silo? El significado de Silo en hebreo, dice Waltke, es sin duda alguna el más debatido en Génesis. Hamilton, por ejemplo, otro comentarista, dice: esta lectura es extraña por varias razones. Primero, dice, combina un sujeto femenino, Silo, con un verbo masculino, venga. Más importantemente, ¿qué significaría tal expresión? Como persona, ¿a quién representaría Silo? Silo puede significar varias cosas. Primero, puede estarse refiriendo a Silo, el lugar donde estuvo por un tiempo el tabernáculo de Israel, luego de que ingresaron en la tierra prometida. Sin embargo, no tendría sentido entenderlo así, como un lugar. ¿Cómo va a poder venir un lugar? ¿Verdad? Segundo, Calvino, por ejemplo, interpretó ese término para decir un hijo. Es decir, para Calvino, Jacob estaba diciendo: hasta que venga un hijo.
Sin embargo, este entendimiento está basado en una interpretación correcta del término. Charles Spurgeon también piensa que podría significar el pacificador, de nuevo interpretando incorrectamente el término en el hebreo. La cuarta interpretación de Silo, que es la más aceptada entre los académicos del hebreo, es entender ese término como viniendo de una partícula hebrea que quiere decir de quién o a quién pertenece. Entendiéndolo así, Jacob estaría diciendo lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga a quien le pertenece. La Septuaginta, por ejemplo, lo traduce así. La Nueva Versión Internacional dice: el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón del mando hasta que llegue el verdadero rey. La Biblia de las Américas tiene una nota al margen con la siguiente traducción: hasta que Él venga a quien pertenezca. Ese término es muy similar al uso que se le da en Ezequiel capítulo 21, versículo 27. Se usa el mismo término. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más. Y dice: hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo lo entregaré. Esta manera de entender entonces ese término Silo es una clara alusión que el rey saldría de Judá, a quien le pertenece verdaderamente el cetro y el legislador. Y ese no es otro más que el Señor Jesucristo. El cetro entonces, dice Jacob en esta profecía, lo mantendría Judá hasta que viniera Cristo, el verdadero rey a quien le pertenecen verdaderamente el cetro y el legislador. El cetro estaría en Judá hasta que viniera el verdadero rey a quien le pertenece verdaderamente. No solo fue esto lo que admitió el Señor a Pilato, ¿recuerdan? Tú dices que yo soy rey. No es lo que la Biblia testifica acerca del Señor. Pablo dice esto del Señor Jesucristo: Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es ante quien, Pablo dice a los filipenses, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es quien tiene ese nombre grabado en su muslo que dice Rey de reyes y Señor de señores. A Él es a quien le pertenece el cetro y el legislador. Él es nuestro Rey soberano, nuestro gobernante, nuestra cabeza, nuestro líder, la estrella de Jacob. Ya Él dijo a Jacob: se congregarán los pueblos. Ese término aquí da a entender mucho más que las 12 tribus, los descendientes de Abraham. Lo que esta profecía está hablando es que cuando llegue este rey tendrá dominio mundial. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus, gente de toda lengua se congregará a Él. Como vio Juan en Apocalipsis 7. O como profetizó Isaías en el capítulo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Como dijo el Señor en Juan capítulo 12, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este rey que vendría de Judá, el león de la tribu de Judá, tendría dominio universal, y a él se congregarán los pueblos. No solo de Israel, mis hermanos, mexicanos y estadounidenses, y costarricenses, y nicaragüenses, y africanos, gente de toda tribu y toda lengua, toda nación, serían congregadas ante este rey. Pero finalmente Jacob profetiza también acerca de la
gran abundancia de Judá. Y lo dice así, versículos 11 y 12. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Este es deliberadamente, dijo Kidner, el lenguaje del exceso. La vid, el vino, las uvas son símbolos de ¿qué en la Biblia? De prosperidad, de cosas buenas, de alegría. En la antigüedad el vino era algo muy estimado y cuidado por los hombres. ¿A quién entonces se le ocurriría atar a un burro a su vid y a la cepa un asno? Si el vino, las uvas eran algo preciado, ¿a quién se le ocurriría atar su pollino a su vid? Pensemos, ¿qué le haría un burro o un asno a una vid? Se comería todas las uvas. ¿Por qué entonces atar un burro a su vid si sabe que se lo va a comer todo? Bueno, eso lo haría solamente a alguien que tuviera tal abundancia de uvas que no le importa que su animal coma de ellas. Alguien que tuviera tal prosperidad que no le importara alimentar a sus animales con uvas en lugar de pasto. Bueno, esa es la prosperidad que Jacob está profetizando de Judá. Además, lavamos nosotros nuestra ropa con vino. ¿Qué diríamos de aquel que diga, usted lava con agua, yo lavo con vino mi ropa? Debemos tener claro primero que esta profecía no está hablando del color que dejaría el vino a la ropa. Obviamente la mancharía, ¿verdad? Jacob no está hablando de ropa teñida de rojo, sino de abundancia. Tampoco está hablando de mancharse la ropa por majar uvas. Otra imagen usada en la Biblia para hablar del juicio de Dios. Aquí es para hablar de abundancia. Bueno, la abundancia de Judá será tal que en lugar de usar agua para lavar sus ropas y su manto, usará vino. Así es mi abundancia. Puedo lavar mis ropas con vino. Habrá tal cantidad de vino que a la gente no le importará lavar su ropa con eso, abundancia. Lo mismo antes de la siguiente imagen. Tanta abundancia habrá con Judá que en lugar de agua se tomará vino. De nuevo, no está usando la imagen aquí de ojos enrojecidos porque está borracho. Eso no es la imagen que Jacob está dando en esta profecía. Sino que el vino será tan abundante que se tomará en lugar de agua. De igual manera la leche, sus dientes blancos de leche, dice. ¿Con qué lavamos nuestra boca nosotros? Con agua. ¿Por qué? Porque es barata. ¿Quién va al supermercado y compra leche para lavarse la boca? Saldría muy caro. ¿Pero qué si abundara la leche? Muchos de nosotros usaríamos leche probablemente. Eso es lo que esa profecía está queriendo dar a entender, abundancia. Por eso la imagen de la tierra prometida como una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel, abundancia. De nuevo, esto se cumplió también con el rey David. Luego se cumplió con Salomón, donde hubo abundancia de todo tipo de mercancías en Israel. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, esto se cumplió y se cumplirá finalmente en el Señor Jesucristo, en quien hay abundancia de bendiciones para su pueblo. Cuando inició su ministerio, evidenció esto, convirtiendo agua en vino. El vino más delicioso de todos. Tal vino que muchos supieron que el Mesías había llegado. Supieron que había llegado por la excelencia de ese vino, porque ellos sabían lo que la Biblia decía del Mesías, traerá abundancia. Pero en Cristo también tenemos, mis hermanos, vida en abundancia.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como le dijo Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Cristo no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Hay vida en abundancia. Será Él quien va a restaurar los cielos nuevos y la nueva tierra, en donde habrá, mis hermanos, abundancia de bendiciones para el pueblo de Dios en el futuro. Abundancia, no escasez, abundancia. Alabanza, poder, preeminencia y abundancia en Judá. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Primero, mis hermanos, alabando. Cuando Juan escucha del león de Judá, de la tribu de Judá, y se vuelve y ve ese cordero inmolado, y escucha lo que ese cordero inmolado ha hecho por su pueblo, lo único que él puede ver es a todo el pueblo de Dios adorando a ese cordero. Hombres, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, el considerar lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo no debería llevarnos a la alabanza. Por supuesto que sí. Considerar que el Rey del universo dio su vida por nosotros, indignos pecadores, sus enemigos en un momento, por gracia, debería llevarnos a nosotros a congregarnos para adorarle, para alabarle con nuestras bocas. El hecho de que Él haya dado su vida para adoptarnos, para que Dios pudiera adoptarnos como sus hijos, debería llevarnos a nosotros a alabarle. Por eso nuestras liturgias deben incluir himnos y cantos al Señor. Con nuestras bocas, todos, mis hermanos, deberíamos cantarle a nuestro Rey, sin vergüenza. Unos cantamos más feo que otros, pero todos, hermanos, sin vergüenza alguna, le estamos cantando a nuestro Rey. Nos preocupamos más por lo que va a pensar el hermano de mi voz que lo que mi Rey merece de mi boca y mi corazón. Y muchos debemos arrepentirnos por no cantarle a nuestro Señor. Sacrificios de alabanza es lo que debe haber en nuestras bocas por lo que Él hizo por nosotros. La segunda exhortación a la que somos llamados es obedecer. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este león de la tribu de Judá, mis hermanos, es el Rey, el legislador, el que nos da mandamientos, pero sus mandamientos no son gravosos, son para nuestro bien. Nuestro deber es entender entonces la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y a esta iglesia local, a todas las iglesias de Cristo, les ha dado una gran comisión. Id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Ese Rey ha dicho eso a esta iglesia local, a cada miembro de esta iglesia. Como iglesia local, cada miembro debe estar involucrado entonces en esa gran comisión. ¿Lo estamos?
El Rey ha hablado. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos obedeciendo? Para el creyente no existe la posibilidad de vivir su vida como uno quiere. El cristiano no tiene la libertad para vivir su vida cristiana como le da la gana. Para el creyente no existe la posibilidad de ser el esposo que él quiere ser, la esposa que quiera ser, ni el hijo que quiera ser. No existe la posibilidad para el creyente de trabajar como él quiera trabajar. Tiene que trabajar como para el Señor. No existe la posibilidad de vivir la vida como le plazca. Porque nuestra vida primeramente no es nuestra, es del Señor. Él la compró con su sangre. Entonces, para el creyente solo existe la posibilidad de vivir la vida cristiana como Cristo, su Rey, quiere que Él la viva. Porque Él es el Rey. Solo existe la posibilidad de ser el esposo como Cristo lo fue o lo es para su iglesia. Solo existe la posibilidad de ser la esposa que Cristo quiere que sea. Solo existe la posibilidad de ser el hijo que Cristo quiere que sea en su hogar. Solo existe la posibilidad de ser el miembro que Cristo quiere que Él sea en esa iglesia local para la cual Él lo ha dotado con dones soberanamente para que sirva ahí a Él primeramente. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Lo obedecemos? Él es el Rey. Debemos obedecerlo. Entonces, debemos hacer introspección, examinarnos, pedirle perdón por desobedecer su palabra, pedir más de su Espíritu y su gracia para obedecer. Y finalmente, mis hermanos, la otra exhortación que quería traerles es esta: disfrutar. Alabar, obedecer, disfrutar. Hermanos, la abundancia, el deleite, el placer, la vida plena está no en el mundo, sino en Jesucristo. En Él están las bendiciones que deberían llenar nuestra vida. ¿Por qué hay entonces tantos creyentes que están buscando deleitarse en las cosas de este mundo? ¿Por qué tanta mundanalidad? ¿Por qué buscar el deleite en las cosas de esta vida? En el mundo solo hay muerte y destrucción, ¿sabían eso? Pero en Cristo hay bendiciones y hay vida en abundancia. ¿Por qué satisfacernos entonces con los tesoros de esta vida que van a desaparecer? ¿Por qué no buscar entonces el reino de Dios y su justicia, en los cuales hay tesoros que no se corromperán nunca? Hermanos, debemos dejar de beber de las cisternas rotas que nos ofrece este mundo y beber del agua de vida que hay en Jesucristo nada más. Como dijo Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Usted que nos acompaña en esta mañana, hay un rey que reina sobre todo el universo. Es el Señor Jesucristo. Y ante Él te debe doblar toda rodilla, reconocer que Él es el Rey, el dueño de su vida, el que le provee a usted de todo lo que usted ha disfrutado, a quien usted debe darle gracias por cada segundo de su vida y por cada cosa que disfruta en esta vida. Porque si usted no lo hace en esta vida, si usted no lo reconoce a Él como Rey, si usted no se sujeta a sus preceptos y mandamientos,
Se promete que un día ese rey vendrá y lo va a destruir a usted. Y va a ir a un lugar en donde no hay alabanzas, a crujir de dientes. Eso es lo único que se escuchará en el infierno. Llanto y crujir de dientes. Pero usted puede ir a un lugar donde hay vida en abundancia. Pero tiene que hacerlo por medio de la fe en Jesucristo. Usted tiene que entender que ese león de la tribu de Judá vino a este mundo. Murió en la cruz para que todo aquel que venga a Él por fe y arrepentimiento tenga esa vida y sea su súbdito para siempre. Oremos.